Hola, ¿qué tal chicos? Buen día, vamos a iniciar con el siguiente tema y en este caso vamos a hablar sobre algunas medidas de dispersión. Hasta el momento nosotros conocemos medidas de tendencia central cuando tenemos diversos datos. Las medidas de tendencia central conocidas son la media, la mediana y la moda. Se llaman así porque los valores tienden a darte el centro de los datos. Sin embargo, las medidas de dispersión precisamente analizan eso, la dispersión, separación o qué tan diversos son nuestros datos. Y uno de ellos que vamos a ver es la desviación media, que consiste en lo siguiente. Cuando nosotros tenemos, cuando existe una gran variación entre los datos, muchas veces la media, mediana y moda no muestran suficiente información acerca del comportamiento de los datos. En estos casos, podemos recurrir a las medidas de variabilidad o dispersión, como la desviación media y el rango. Ahora, como ejemplo, en este caso tenemos un conjunto de datos que muestran las edades de un grupo de personas y vamos a medir nosotros la dispersión que tienen esos datos. Como podemos observar nosotros, hay datos muy distintos entre sí. Hay datos desde el 20, el 15 o muy chiquitos como lo son el 6 y el 12. Esto hace que si nosotros quisiéramos calcular una media, un promedio, tal vez nos dé un valor numérico como, no sé, 18. Y eso, si nosotros lo utilizamos o lo interpretamos, vamos a tener un problema al decir que la mayoría de este grupo es de 18 años. Cuando vemos que hay o muy pequeños o incluso muy grandes en comparación a esa medida. Por eso es que la media aritmética no me sirve tanto para este caso. Lo primero que voy a hacer es, para analizar la dispersión, es el rango. Para calcular este rango es una fórmula muy sencilla, simplemente es al dato más grande que tú identifiques, le quitas el dato más pequeño. Para calcular la desviación media, sí vamos a recurrir a lo que se conoce como la media aritmética para calcular esta desviación. Sin embargo, solo es como un apoyo y en este caso la media aritmética pues debemos recordar que es sumar todos los datos y dividirlo entre el número total de ellos. Ahora, para calcular la desviación media tenemos que hacerlo, como es un proceso algo extenso, podemos dividirlo en 3 pasos importantes. Primero que nada, calcular todas las diferencias que hay entre cada dato, entre cada uno de estos, con respecto a nuestra media aritmética. Es decir, si mi media aritmética salió que es 5, yo tengo que restar 12 menos 5, 15 menos 5, 20 menos 5, 28 menos 5, 6 menos 5, 14 menos 5. Tengo que hacer todas las restas. Si el resultado me llegara a dar negativo en alguna de esas restas, yo automáticamente lo tengo que ignorar y contemplarlo como un resultado positivo. Es decir, si una de nuestras restas nos da como menos 3, yo le tacho el signo de menos y únicamente lo considero como 3, ya que estamos analizando la diferencia o distancia que hay entre el promedio y mi dato original. Una vez que yo ya tenga todas esas diferencias, procedo a sumar todas esas cantidades, todas esas diferencias que obtuve las voy sumando. Por eso es muy importante que todos los resultados sean positivos, para que la suma pues sea un número positivo. Y finalmente, una vez que yo tenga esa suma, voy a dividir esa cantidad, esa suma, entre el total de datos. Por eso se conoce como desviación media, es como el promedio que hay de las desviaciones. Estamos calculando una especie de promedio. Ahora, aquí hay un ejemplo para calcular esos datos. Por ejemplo, si yo quiero calcular el rango del conjunto de datos anteriores, yo identifico el dato más grande y el dato más chico. Mi rango sería 28 menos 6, que da un resultado de 22. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo seleccione un dato, un 7 por ejemplo, puede darse la opción de que haya números, incluso 22 de números o cantidades
más grandes que el 7, como por ejemplo puedo obtener un 29, o incluso podría obtener números 22 veces más pequeños, 22 unidades más pequeños, dependerá del contexto. Quiere decir que la dispersión de los datos es demasiada, es muy grande esa separación que existe. Ahora, para saber, tener una idea un poquito más clara, vamos a calcular la desviación media. Para ello comienzo calculando la media o promedio, que ya sabemos cómo es, simplemente sumo todos los datos anteriores, 12 más 15 más 20, 28, 6, 14 y 19, perdón. Todo eso lo voy a sumar y lo voy a dividir entre el total de datos, que son 9. Ese es un promedio normal. 144 entre 9 me da un total de 16. Esta es mi media aritmética o mi promedio. Para calcular la desviación media vamos a seguir estos 3 pasos y como paso número 1 calculo todas las diferencias entre cada uno de mis datos con el promedio que acabo de obtener. Por ejemplo, 12 menos 16. Si se dan cuenta, el resultado original debería ser menos 4, pero yo lo voy a ignorar y lo voy a tomar como positivo. Son 4 unidades de distancia. 15 menos 16, 1 unidad de distancia. 20 menos 16, 4 unidades. 28 menos 16, 12 unidades. 6 menos 16, 14 menos 16, 16 menos 16. Y así sucesivamente. Voy a calcular todas las distancias que hay entre mis datos y la media. Ya tengo el primer paso. Segundo paso, sumar todas esas distancias, esas diferencias. Empiezo a sumar 4 más 1 más 4 más 12 más 10 más 2 más 0 más 2 y más 3 y me da un total de 38. Ahora, como tercer paso, dividir esa suma entre el total de datos. 38 entre 9 nos da un total de 4.22 y esa es nuestra desviación media. Esa desviación media ya nos da nos va a permitir hacer a nosotros un rango, un intervalo de lo que se espera, un intervalo esperado, usando la media y la desviación media obtenida. Podemos crear este intervalo de normalidad, el cual nos va a indicar que todo lo que esté dentro de él son los valores esperados, lo más común del conjunto de datos, y los valores que queden fuera de ese intervalo son los que se consideran como datos anormales o poco frecuentes. Por ejemplo, mi intervalo de normalidad yo lo puedo crear como la media que calculé, que acordemos que es 16, menos la desviación media que fue de 4.22. Esto va a ser mi dato más pequeño del intervalo y el dato más grande va a ser la media, que vale 16, más mi desviación media, que vale 4.22. Si hacemos las cuentas, de la media le sumo la desviación y de la media le resto la desviación, tenemos dos números, 20.22 y 11.78. Este es mi intervalo de normalidad y lo podemos interpretar de la siguiente manera. Los datos que caen dentro del intervalo se consideran como los más comunes o los más normales dentro de mi conjunto de datos. Valores más pequeños a la izquierda o valores mucho más grandes a la derecha se consideran anormales. Por ejemplo, si a mí me preguntaran, recordemos que esos datos eran un conjunto de edades de un grupo. Si a mí me dijeran una persona de 25 años, o la pregunta fuera, existen muchas personas de 25 años en ese grupo, yo aprovecho mi intervalo de normalidad y observo que 25 es un dato que está muy a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que 25 años no es una edad tan común en mi conjunto de personas. Lo mismo pasaría si me preguntaran, ¿será que una persona de 10 años es común o hay muchas personas con 10 años dentro de ese grupo de personas? Vuelvo a observar mi intervalo, observo que 10 es un dato que está a la izquierda de mi valor mínimo, que era 11.78, y por lo tanto puedo decir que 10 años no es una edad tan frecuente dentro de mi grupo de datos. Y por otra parte, cualquier dato dentro de ellos, como por ejemplo decir 15 años, ¿será que hay muchas personas dentro de los 15 años de edad o rondando esas edades?
observamos que 15 sí es un dato que está entre el 1178 y el 2022, y podemos decir que 15 años sí es una edad que podemos considerar frecuente dentro de estos datos. Esa sería la utilidad que nosotros vamos a darle a nuestra desviación media. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.